Hola estimados alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Les agradezco mucho por haber cumplido la asignación de esta agenda número 2. Bueno, en estos momentos yo me encuentro fuera de la ciudad donde vivo, impartiendo algunos cursos, precisamente metodología de la investigación jurídica, y pues eso me llevó a tener que hacer este video. Pues como pueden ver un poquito es un cuarto de hotel, y pues aquí me agarró la necesidad de poder cumplir con esa parte de nuestra asignación de la agenda número 2, donde les expresé que íbamos a esperar un poco la entrega de los trabajos. Yo iba a leerlos y posteriormente iba a aclarar algunas dudas sobre esta temática que ya refiere a aspectos introductorios muy puntuales y de verdad que necesarios de considerar y estudiar para efectos del tópico de derecho societario. Bien, estos elementos que estuvimos estudiando y que fueron parte de los cuestionamientos que yo formulé en el trabajo que ustedes tuvieron que desarrollar a partir de una serie de lecturas, pues parten de premisas que son necesarias, sobre todo en las primeras etapas, cuando necesitamos no solo conceptualizar a la sociedad mercantil, sino también saber ya los primeros aspectos que debemos de considerar cuando quiero llevar a cabo una constitución de una entidad de esta naturaleza. Antes que nada, compañeros, quiero reiterar que yo les indiqué unas lecturas del doctor Víctor Manuel Castrillón y Luna de un libro intitulado Tratado de Derecho Mercantil, el cual es considerado una obra única tanto en México como a nivel latinoamericano, y respecto del cual pues podemos sustraer una serie de elementos que posteriormente con un método de derecho comparado nos permitió esto trasladar a nuestro sistema jurídico, identificando también estas características pues en nuestra legislación. Bien, entonces la intención de este video, muchachos, es precisamente colaborar con ustedes en la identificación de estos puntos, corregir algunos desaciertos pues que se plasmaron en el trabajo objeto de esta semana, y a su vez aclarar otros detalles que probablemente no se tocaron en este trabajo, pero que sí van de la mano de este preámbulo que yo quise elaborar bueno, en las actividades de la Agenda 2. Debemos de partir del hecho de que las sociedades mercantiles precisamente tienen esa naturaleza o categoría de mercantiles y se diferencian de otros tipos o figuras asociativas, como pueden ser, por ejemplo, una sociedad civil o una asociación civil. En nuestra legislación, por ejemplo, la cooperativa, que no es considerada una sociedad mercantil, y puntualizo nuestra legislación porque en otros ordenamientos jurídicos las cooperativas sí son estimadas o contempladas bajo la naturaleza jurídica de sociedad mercantil. Entonces, ¿cómo distingo una sociedad mercantil de otras fórmulas asociativas? Pues hay tres elementos que quizás ustedes recuerden de sus estudios de derecho mercantil, que es la materia previa a esta asignatura que actualmente están cursando. Y bueno, estos elementos que podemos destacar son el lucro. Sin lugar a dudas, hay una actividad que realiza un sujeto comerciante bajo la categoría o fórmula de una persona física, una persona natural, es decir, individual, como puede ser Tatiana González, como puede ser cualquiera de ustedes, y ingreso al tráfico jurídico de intercambio de bienes y servicios como persona física o persona natural. Bien, pero también lo puedo hacer o puedo ingresar o interactuar en ese tráfico jurídico mercantil como intercambio de bienes y servicios como una persona moral o una persona jurídica. Bien, dentro de las categorías o de las estructuras de este tipo de fórmulas asociativas que yo puedo utilizar, pues se encuentran las distintas sociedades mercantiles que cada legislación reconoce. Entonces, el lucro es una parte intrínseca. ¿Por qué? Porque si yo ingreso, sea como comerciante individual o como comerciante moral, persona jurídica, al tráfico mercantil de intercambio de bienes y servicios, pues ciertamente voy buscando el anhelo de una ganancia. No voy buscando otro tipo de finalidad, quizás de corte más altruista, no. Hay una ganancia, hay una necesidad de lucro. Y precisamente hoy en día en nuestro sistema neoliberal,
pues se ha caracterizado por un lucro bastante incesante por parte de los comerciantes, sea en su modalidad, reitero, persona individual, comerciante persona física o comerciante persona moral, bajo cualquiera de los tipos societarios que reconoce, pues en nuestro caso, la legislación nicaragüense. Bien, el lucro. El segundo es que llevan a cabo una actividad preponderantemente económica. Sin lugar a dudas, las actividades del comercio se instituyen o se erigen como un pilar fundamental dentro de lo que sería todo el sistema económico de un determinado país. Y el tercer elemento sería la especulación comercial. Este es un elemento muy interesante que se ha venido trabajando en la doctrina e incluso en algunos pronunciamientos a manera de sentencias en algunas legislaciones emitidas o emanadas obviamente de sus tribunales dentro del Poder Judicial. Entonces ellos han hablado de que la especulación comercial nos ayuda también a distinguir a la sociedad mercantil, por ejemplo, de otro tipo societario como puede ser la sociedad civil, la asociación civil, por ejemplo. En la asociación civil es un poquito más fácil porque se consideran actividades sin fines de lucro, pero por ejemplo la sociedad civil puede tener algunas actividades preponderantemente económicas, pero no de especulación comercial. ¿Qué implicaría esto? Pues bueno, yo cuando suelo impartir la materia doy un ejemplo muy sencillo para entender la especulación comercial. Primero les pregunto a los alumnos, ¿qué es especulación para ustedes? Vamos a utilizarlo en un plano coloquial. Bueno, si ustedes dicen, se especula que la maestra Tatiana va a ponernos un intercambio, un debate mercantil con estudiantes de México. Es una especulación que por cierto es real, que vamos a hacer en la siguiente agenda número 3, no los quiero espantar, pero sí vamos a tener un debate de derecho comparado en materia mercantil con estudiantes de mexicanos. Pero bueno, eso lo voy a dejar a la parte final del video y de todas maneras en la agenda 3 vamos a tener un video explicando los alcances de la actividad. Entonces muchachos, les decía, vamos a poner ese ejemplo, se especula, ¿verdad? Pero no tienen certeza de que eso vaya a suceder. Entonces es la manera en cómo podemos entender un poco los alcances del término especulación. Ahora vámonos al contexto específico, especulación comercial. Ejemplo entonces, vamos a pensar que dos comerciantes llevan a cabo la compraventa de una casa. Ojo, son dos comerciantes, se dedican de manera habitual al comercio, al intercambio de bienes o de servicios, o llevan a cabo, materializan actos de comercio, ¿bien? Sin embargo, compran una casa, son dos comerciantes, vamos a pensar que están casados, que contrajeron matrimonio, una mujer, un hombre, y bueno, deciden comprar una casa, pero la intención de comprar la casa es para habitar en esa casa, pues porque se acaban de casar, porque van a tener una familia, porque van a tener hijos, entonces compran una casa, pero la finalidad de ellos, a pesar de ser comerciantes, no es una especulación comercial. ¿Por qué? Porque no van a comprar ese bien inmueble para posteriormente venderlo y obtener un lucro o una ganancia. Entonces, la intención es completamente distinto. De ahí que también podemos diferenciar un contrato de compraventa, que en su esencia es lo mismo el civil que el mercantil, derivado precisamente por estos alcances de la famosa especulación comercial. Es un ejemplo que yo les puedo dar, pero también les comento que esto sigue siendo muy debatido pues en el ámbito de la doctrina mercantil, de tratar de conceptualizar especulación comercial, pero se han dado algunos ejemplos como el que les acabo de mencionar que tratan pues de aclararlo. Entonces esos comerciantes no están llevando a cabo una actividad de especulación comercial. Ciertamente la compraventa va a ser de índole civil y va a ser regulada por la legislación en materia civil de ese país. Ahora pensemos que esos comerciantes, por el contrario, dentro de la actividad que llevan a cabo, compran, no sé qué les parece, determinada cantidad de mercancía. Vamos a pensar que se encargan de confeccionar vestidos para después venderlos en distintas boutiques. Entonces compran una gran cantidad de tela y pues de distinta calidad, y bueno, ahí ya están pensando, o su finalidad o su lógica en el momento que están haciendo la compraventa, pues ciertamente va destinado a que esto o el producto que yo estoy obteniendo, la materia prima, en su caso la proceso, y la voy a obtener
un bien que posteriormente yo voy a revender, respecto del cual en mi actividad comercial voy a obtener un lucro. Entonces ya tenemos aquí los alcances o la finalidad orientada a la especulación comercial en ese segundo ejemplo. Bien, entonces veamos esa diferencia. En el primer caso de la compra-venta del bien inmueble de una casa no hay una especulación comercial. Pueden ser comerciantes o pueden ser personas no comerciantes que no ejercen la actividad del comercio. Yo puse el caso de los comerciantes porque a veces también surge esa duda, ¿no? Si son comerciantes, si se casan, ¿va a ser esto de naturaleza mercantil? No, por supuesto que sería de índole pues civil. Al final en las legislaciones el matrimonio está regulado por la materia civil. Entonces lo pongo como ejemplo, pero pueden ser personas no necesariamente comerciantes y que llevan a cabo entonces esa compraventa y que no tiene esa lógica de la especulación comercial, que es obtener algo. Yo especulo con esto porque lo obtengo a un precio y lo voy a vender a otro precio determinado, e incluso esos precios pueden ir variando en el mercado dependiendo de los distintos factores. Bien, entonces tenemos tres elementos que son rasgos esenciales de la sociedad mercantil y que no deben olvidar: lucro, preponderancia económica y la especulación comercial, y que nos puede ayudar para hacer una diferencia con otras formas o figuras asociativas como las que yo he mencionado. Entonces esto no estaba en el trabajo, pero sí es parte de la aclaración que yo deseo hacer en este video. Posteriormente, muchachos, teníamos unas actividades, preguntas muy concretas, ahora sí, en el trabajo que yo formulé y que ustedes debían de contestar. Iban a leer, obviamente, un contexto de índole mexicana, pero ciertamente esto tendría que ser trasladado al ámbito nicaragüense y yo quería que siguieran algunos ejemplos. Puedo decir que fueron buenos trabajos, algunos con desaciertos, pero era natural, quizás iniciando la materia, que tuvieran esos equívocos, pero bueno, estamos aquí precisamente para aprender. Una de las primeras interrogantes que teníamos por ahí estaba orientada primero al ámbito de la historia. No todos se me conectaron en la primera videoconferencia, entonces no pudieron escuchar la disertación respecto a la historia, distinguir comercio como actividad, como incluso objeto de regulación de las normas de derecho mercantil y distinguir propiamente derecho mercantil. Entonces, lo reitero muy rápidamente, tuve pocos alumnos conectados y solo quiero referenciar de que ahí aclaramos que el comercio pues surge incluso desde la revolución neolítica, que es cuando el hombre deja de ser nómada, pasa a ser sedentario, y podríamos tener formas incipientes o primitivas de comercio. Después empieza con el trueque y así va evolucionando. Pero el derecho mercantil, como un conjunto de normas reguladoras de esos intercambios, en aquel entonces solo de bienes, obviamente esto después empieza a evolucionar y hoy tenemos intercambios de bienes tangibles, como puede ser este celular, pero también de bienes intangibles, como puede ser un servicio, que es más una actividad. Bien, pero también ya según la merciología, que es una disciplina por ahí que refiere a las cosas que pueden ser objeto de comercio, ya acepta los servicios como precisamente objeto de comercio o de intercambio comercial. Entonces, muchachos, referenciamos que el derecho mercantil surge muchísimos años después, hasta la Baja Edad Media, por ahí con algo que se denomina bajo el aforismo o latinismo de lex mercatoria o ley del comerciante. Entonces, por ahí encontrábamos esta situación. Yo solo quería refrendar ese conocimiento en esa línea del tiempo. No era necesario que me pusieran realmente tantos situaciones o circunstancias concretas de la historia. Yo solo quería refrendar esto, que identificaran dónde surge el comercio desde la prehistoria, antes de que iniciaran las etapas propias que integran la historia, y por otro lado que me pusieran dónde surge derecho mercantil propiamente dicho, que estaríamos hablando por el siglo XI en la Baja Edad Media, bien, cuando ya empieza la transición a la temprana edad moderna. Entonces yo quería que hicieran esto. Algunos me pusieron mucho más elementos, por ahí está bien, no es problema, pero era algo muy sencillo, muy simple para refrendar esto. Segundo punto, muchachos, la discusión sobre la naturaleza jurídica del pacto constitutivo social. Efectivamente, todas las legislaciones tienen la tendencia, igual que la nuestra, en nuestro
vetusto Código de Comercio, porque la verdad ya está muy viejo. Ya también mencioné en la videoconferencia la necesidad de actualizarlo y que por eso nosotros vamos a estudiar lo clásico, pero también vamos a estudiar lo moderno, lo contemporáneo o figuras que están sucediendo en otras partes o latitudes que tarde o temprano van a llegar a manera de una reforma o de la aprobación de un nuevo Código de Comercio en nuestra práctica mercantil. Entonces, se discute mucho esa naturaleza. ¿Por qué? Porque se está dando la admisión o el reconocimiento de un tipo societario que admite un único socio, y esto rompe con la famosa teoría plurilateral de organización que sostiene por ahí Ascarelli, un italiano, un jurista de renombre en su época y sigue siendo un clásico en materia mercantil, y él pues empieza a referenciar de que esa es la teoría, ¿no?, la que nos trata de definir los alcances de ese tipo de pacto, porque no puede ser considerado como un contrato, y empieza ahí la discusión con varias teorías que ustedes leyeron dentro de la lectura que les escaneé. Y mi intención era que observáramos en nuestra legislación cuál es la teoría que se sigue, y pues ustedes evidenciaron que es la clásica contractualista, ¿verdad? En el artículo 1371 de nuestro Código Civil, que se aplica supletoriamente al Código de Comercio, pues obviamente define a la sociedad precisamente como un contrato. Y también encontramos artículos por ahí como el 121, 122 y siguiente de nuestro Código de Comercio que reitera el término o la terminología contrato. Sin embargo, esto queda totalmente rezagado con el reconocimiento de los tipos societarios de un solo socio, porque si es un contrato, recordemos sus clases introductorias a teoría general de la obligación, de las obligaciones o contratos, pues obviamente este último es un acuerdo de voluntades, y si es un acuerdo de voluntades no puedo tener una sola voluntad, necesito más de una. De hecho, recuerden que en los contratos, por ejemplo, tengo el consentimiento, y cómo se materializa el consentimiento, dice, no, bueno, es que hay una policitación o oferta, es decir, una oferta también se le llama policitación, y lo que tengo posteriormente es una aceptación del otro sujeto, y cuando el sujeto acepta, pues ahí tenemos un contrato. Pero entonces, si traslado esta lógica al pacto social constitutivo, es decir, ese acto a través del cual se crea una sociedad mercantil con un único socio, esto ya no se cumple. Algunos decían por ahí, a pesar de que lo identificaban, pues que está bien, que el código no, pues sí, ya fue rebasado, pero que no afecta en nada. No obstante, aquí quiero corregir, sí, porque vamos arrastrando primero con todo el rezago de una legislación que no está puesta a tono con la realidad, y por otro lado, muchachos, también vamos arrastrando normas ineficaces que no otorgan certeza ni seguridad jurídica. Y recuerden que la certeza y la seguridad jurídica son elementos fundamentales de los dos grandes pilares de un Estado de Derecho, que sería el principio de legalidad y bueno, de la seguridad en sí misma. Entonces, la certeza y eficacia, certeza y eficacia, que son dos elementos que constituyen dos principios, el de legalidad y seguridad jurídica. Entonces, falta de certeza e ineficacia en una norma jurídica ciertamente va arrastrando todos estos problemas legislativos que sí se deben de corregir. Entonces, si en un momento se admite algún tipo societario, porque puede ser que yo admita la modalidad de un único socio para cualquier tipo societario de los que ya tengo reconocidos, o puede ser que yo admita alguna sociedad específica, como es el caso de la sociedad por acciones simplificadas que vamos a ver también en esta próxima sesión, que están en el derecho comparado en otras legislaciones, pero si yo la admito, entonces ya no es posible que yo siga contemplando en mi legislación y en mi doctrina la aceptación de la naturaleza del pacto constitutivo como pacto constitutivo social o pacto social constitutivo o bajo la óptica de la teoría contractualista. Algunos pugnan, es decir, algunos están luchando o tratan de colocar sobre la mesa de discusión la necesidad de que se reconozca
como un negocio jurídico, es decir, que el pacto constitutivo social se reconozca como un negocio jurídico y no dentro de la teoría contractualista. Entonces, es importante aclarar ese punto. Estamos rezagados en esto y ya no podemos seguir considerando a la sociedad mercantil que emane de un pacto que esté dentro de la teoría contractualista clásica, sobre todo si admitimos entonces sociedades de un único miembro. Esto es importante porque muchas veces, como nosotros tenemos la pluralidad como requisito para constituir una sociedad mercantil, pues obviamente la tendencia es que sean dos o más socios en cualquier tipo societario. Entonces, por aquí utilizamos, por ahí algunos de ustedes le llamaban en su trabajo socios fantasmas, también se le conoce como testaferros o prestanombres. Yo le digo al hermano, al novio, al esposo, al amigo, etcétera, vamos a constituir una sociedad anónima y pues yo puedo tener el 99% de las acciones y vos vas a tener el 1%. Un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve mantener esta limitación de pluralidad de socios cuando realmente en la práctica se busca la manera de evadir ese requisito, de cumplir ese requisito mediante este tipo de prestanombres o testaferros o socios fantasmas? Por ahí creo que le llaman también socios de paja. Creo que hay una terminología orientada en esto, ¿no? Entonces, muchachos, sí es importante hacer esa adecuación en nuestro sistema. Estamos muy rezagados y esto se deberá atender en su momento porque estoy completamente segura que la sociedad unimembre va a encontrar asidero legal en nuestro ordenamiento jurídico tarde o temprano, sea bajo la posibilidad de englobarse en cualquiera de los tipos societarios o en un tipo societario específico que dé la oportunidad de sociedades con un único miembro. Por otro lado, compañeros, en esa discusión seguimos con el hilo conductor de lo que llevaba el trabajo y les refería sobre las distintas cláusulas. Bien, tenemos cláusulas de tres naturalezas dentro de esta escritura de constitución. En nuestro país pues está dada por un notario público quien debe otorgar la fe para la constitución de una entidad mercantil. Entonces, ¿qué cláusulas se deben de cumplir? ¿Y qué tal si no cumplo con alguna de esas cláusulas? Pues puedo derivar en una nulidad. Por ahí vamos a encontrar las cláusulas esenciales, las naturales y accidentales. Rápidamente les comento. Las esenciales son aquellas, como su nombre lo indica, no pueden faltar. Si alguna de estas faltan en la escritura constitutiva de una entidad mercantil, puedo atacar esta última de nulidad. De hecho, el artículo 125 de nuestro Código de Comercio por ahí lo dice. Y precisamente los dos artículos que le anteceden, como es el artículo 123 y 124 de nuestro Código de Comercio, refieren para el caso de la sociedad de nombre colectivo y la encomandita y para la sociedad anónima cuáles son esos requisitos esenciales. Y el 25 aclara de que si faltaran alguno de los anteriores, entonces esa escritura constitutiva podría ser nula. Es importante que visualicemos en cada código, en el caso nuestro Código de Comercio, en cada ley, cuáles son esas cláusulas esenciales que la misma ley determina, no pueden faltar. Yo no puedo omitir el capital social, cómo va a estar distribuido en una entidad mercantil. Yo no puedo omitir el nombre de los socios, yo no puedo omitir la denominación social. Bien, en nuestro país somos un poquito, en nuestra legislación de nuestro Código de Comercio, somos un poquito más excesivos con las cláusulas esenciales e incluimos otras que pueden ser perfectamente naturales, como es el caso, por ejemplo, de la administración o la vigilancia. Los códigos de comercio muchas veces tienen disposiciones jurídicas que nos indican que en caso de que los aspectos de la administración no se prevean en la escritura constitutiva, la misma ley te dice cómo se puede operar, a lo mejor con un único administrador o un consejo de administración, etc. Entonces, en nuestra legislación que quede claro que estas referidas en la sociedad anónima, vigilancia y administración, por ejemplo, pasan a ser esenciales porque así lo determina la propia ley, Código de Comercio. No obstante, puede suceder que en la doctrina estén identificadas como naturales, porque las naturales precisamente son aquellas donde tenemos la posibilidad de que si la omito o no la pongo
dentro del clausulado de la escritura constitutiva de la sociedad mercantil específica, el Código de Comercio, por llamarlo de alguna manera, viene a suplir esa omisión o tiene una regulación que me puede indicar cómo puedo yo actuar o desarrollar esa actividad en caso de que no la haya previsto. Y si la preveo, pues obviamente va a aplicarse lo que está en la escritura constitutiva y en los respectivos estatutos. Pero si no, entonces ya sé que el Código de Comercio me tiene por ahí un capitulado, me tiene por ahí algún título donde me da esas pautas. En nuestra legislación, una natural podría ser entonces más de la índole, por ejemplo, del caso de la disolución y extinción de las sociedades mercantiles. Por ahí en esa situación sí podríamos considerar que este tipo de cláusulas podrían pasar a ser naturales, porque si yo no preveo nada, yo sé que el artículo 269 y siguiente del Código de Comercio pues me va indicando cuáles son las causales de disolución, me va indicando todo un procedimiento a seguir en ese tenor. Entonces ahí tengo una natural. Y finalmente el caso de las accidentales. Estos serían cláusulas que están fuera por completo del Código de Comercio y que los socios, y aquí hubieron varios errores cuando les pedí ejemplificarlos, que los socios pueden perfectamente pactar o acordar en base a qué, pues siempre y cuando, en base a la autonomía de voluntad, por supuesto. Bueno, aquí como que hace un poquito de eco esto de otra vez de la teoría contractualista, pero bueno, partiendo de esa concepción clásica, pues sí, al final los socios tienen ahí una voluntad de llevar a cabo esa sociedad con los alcances respectivos. Entonces, un accidental pensemos que debe estar dentro del margen de lo que es lícito y podría ser el caso, ejemplo, de que los socios voluntariamente digan que cada vez que se repartan utilidades cada año, yo puedo dejar un porcentaje para destinarlo a lo mejor a la Fundación Teletón. Ejemplo, una actividad altruista. Eso podría ser una cláusula accidental que vaya incorporada en la escritura constitutiva y que pues la legislación, el Código de Comercio no te dice nada, no te la engloba ni como una cláusula esencial y tampoco es una cláusula natural que en caso de omitirse el Código de Comercio venga a regularlo. Es algo más de la voluntad del anhelo, a lo mejor podríamos llamarlo, de los socios. Claro, tiene que ser lícito. Yo no puedo poner, y a veces trato de enfocar el ejemplo de que voy a utilizar un 10% de las utilidades anuales para financiar un cártel de las drogas. Obviamente no está dentro de lo lícito, ¿verdad? También podría ser un poco la moral, podría influir ahí. Ejemplo, que yo diga que voy a utilizar un porcentaje de la utilidad o que los socios lo refieran en su escritura constitutiva como una cláusula accidental para, no sé, mandarlo, ¿qué les parece?, a un prostíbulo, y que yo diga, pues es que como socios nos gusta los fines de semana por ahí darnos una escapadita y entonces vamos a poner que nuestra sociedad mercantil, de las utilidades que yo tenga, lo voy a mandar pues a una actividad de esa índole. No, ciertamente no, porque no está dentro de estos límites o enmarcado dentro de lo que es lícito, y por supuesto los aspectos también de la moral tiene mucha influencia, ¿no?, en estas actividades o en estos aspectos de los que estoy comentando. Ahorita se me viene a la mente, pensemos que es una sociedad que se dedica, que tiene como fin social ciertas actividades que están orientadas a lo mejor hacer ropa para niñas o algo que tenga que ver con los menores de edad, y yo de pronto sé como mamá de que se dedica o otorga un porcentaje para financiar un prostíbulo, etcétera, ¿no? Entonces eso también va como chocando con la moral o las costumbres que se pueden tener en una determinada idiosincrasia o en una cultura y que impactan por supuesto al ámbito jurídico. Entonces esas son las accidentales. Bien, finalmente muchachos, ya para ir concluyendo, les refería también las modalidades de constitución de unas sociedades mercantiles. Yo les pedía que intentaran hacer un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, algo que les permitiera como que llevar pues un poco la distinción entre la constitución simultánea y la famosa constitución por suscripción pública o sucesiva.
todos están correctos, que la única sociedad mercantil que puede optar por cualquiera de las dos es la sociedad anónima. La constitución simultánea no tiene mayor complejidad, ustedes lo pudieron identificar muy bien, efectivamente cumplo con todos los requisitos y como su nombre lo indica es algo simultáneo. No es que algo que solo hago esto y ya la constituí, no, por supuesto sigo una serie de pasos, pero que no implica una extensión de tiempo mayor como suele pasar en la constitución sucesiva o por suscripción pública. Entonces voy ante un notario y generalmente cuando un notario ya me otorga el acta constitutiva, pues ya como tal está viendo a la luz jurídica pues esa nueva entidad mercantil. Por supuesto tengo que cumplir con otro requisito, que es el requisito del registro público, ¿no? En el registro mercantil correspondiente o registro de comercio. En caso contrario puedo caer en una sociedad de hecho. Puedo tener una sociedad de hecho o también llamadas sociedades irregulares, que eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, en la siguiente agenda. Entonces yo tengo que cumplir con unos requisitos, pero están englobados en un acto que es simultáneo y que no lleva tanto tiempo como el de la suscripción pública. Ahí tenemos esa opción para las sociedades anónimas, porque por muchos años se pensó de que grandes proyectos que podían tener la modalidad, o más bien que podían optar por el tipo societario de la anónima, pues necesitaban a veces una fuerte inversión que no se podía obtener de manera inmediata. Entonces, qué mejor que preparar una especie de programa, así como vender algo, ¿no? Entonces yo voy a decir, yo necesito vender un producto, pues lo doy a conocer, lo publicito. Entonces aquí se prepara un programa previo con los alcances de ese negocio, con los alcances o actividades de esa sociedad mercantil y pues posteriormente lo que busco con ese programa, incluso le doy publicidad al mismo en el registro público del comercio, pues lo que busco es atraer inversores, inversionistas que digan, pues yo sí voy a entrar a ese proyecto, aquí está, voy a suscribir tantas acciones. Entonces obviamente si suscribo acciones yo tengo que dar una aportación que iría pues al capital social. Entonces está pensado para un determinado periodo de tiempo. Algunas legislaciones o la doctrina suele decir de que por lo menos en un año se tendría pues de que primero dar ese programa y obtener las inversiones y en ese año mínimo llevar a cabo lo que sería la asamblea, nosotros le llamamos más junta general constitutiva. Esa junta general pues constitutiva es la denominación junta general constitutiva, solo la vamos a encontrar en caso de este tipo de constitución por suscripción pública. El resto de juntas generales o son ordinarias o extraordinarias y por ahí algunas legislaciones contemplan las especiales, pero aquí nosotros vamos a tener una junta general constitutiva únicamente reconocida en caso de que una entidad mercantil, llámese sociedad anónima, que son las únicas que pueden acceder a este tipo de constitución, pues lo lleve a cabo de esa manera. Entonces necesitamos una junta general constitutiva para que ahora sí diga, perfecto, se cumplió, tenemos tanto capital social, ahora sí podemos formalmente constituir la entidad mercantil y posteriormente también se da el registro. Ahí ya se sigue lo propio derivado de lo que señalamos para la constitución simultánea ante notario y demás, aunque el programa, nuestra legislación no lo señala así, pero este programa también debe darse por supuesto con la fe pública o la intervención de un notario en principio y el registro la inscripción en el registro público del comercio y ya posteriormente las sucesivas etapas, pues que están contempladas en el artículo 216 de nuestra legislación o Código de Comercio. Entonces, jóvenes tienen que recordar, y todos fueron muy acertados en eso, que el tipo de suscripción sucesiva solo es para la sociedad anónima. La sociedad anónima puede optar por la simultánea o la sucesiva. Aunque esto está regulado en nuestra ley, fíjense que no hay en la práctica mucho esta tendencia. Esto se da sobre todo en países de primer mundo, muy poco en nuestros países en vías de desarrollo latinoamericanos, más se da en sistemas anglosajones porque pues ahí hay una inversión muy fuerte y se dan este tipo de proyectos. Entonces la suscripción sucesiva, si bien está ahí, muy poco tiene proyección en la práctica.
Bien, entonces muchachos, eran los elementos que yo quería aclarar aquí. Espero haberlo hecho de la mejor manera. Es que de pronto iba también pensando en otros detalles que quería comentar, pero el video se me ha prolongado demasiado y no quiero tampoco fatigarlos. Vamos a hacer otro video para la Agenda 3 y ya voy mencionando otros detalles importantes que deben quedar claros para efectos de la actividad que vamos a desarrollar, de un debate que tengo preparado. Obviamente va a ser digital todo, con estudiantes de Derecho Mercantil, también del ámbito societario en México y ustedes pues de Derecho Mercantil en Nicaragua. Vamos a hacer un intercambio diplomático, agradable, amistoso de la materia. Bueno, estimados alumnos, yo me despido. Y con esto espero haber aclarado estos elementos. Si tienen dudas respecto a lo que he mencionado en este video, no dejen por favor de exteriorizarlas. De hecho, voy a abrir un foro donde voy a poner también dudas que pudieran tener de este video y del siguiente, para que vayamos aclarando y que sea público y que no sea privado en los mensajes. Bueno, les deseo un excelente fin de semana, ya casi concluyendo, ¿verdad? El fin de semana, y que estén muy bien y siempre, siempre a sus órdenes. Buen día.